Hola familia, ¿cómo están? Buenos días. Pues vamos a continuar con nuestro curso. Antes que todo, quiero dar las gracias a usted porque nos abre las puertas de su casa para poder recibir enseñanzas de la palabra de Dios para ir creciendo, ir conociendo y mejorando y llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Ese es el plan, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a continuar con el carácter. Y en el curso nos habla de lo que es la madera de acacia. Y es una madera muy singular, es una madera pulida que significa prácticamente es un material sin huecos, sin rugosidades, es decir, su superficie es lisa, por tanto es agradable a la vista y el tacto, es decir, es una madera muy fina. Y quiero decirle que todos los muebles del tabernáculo que hizo Moisés, todos fueron con ese tipo de madera de acacia. Es algo muy especial lo que es de acacia. Y en 2 de Timoteo, quiero leerle lo que dice 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 20 y 21, dice, en una casa rica no solo hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y barro. Los más caros se dedican a las visitas y los más baratos se usan en cocina como depósitos de basura. Y es un punto. Si te mantienes alejado del pecado, serás como vasija de oro purísimo, lo mejor de la casa, que Cristo podrá usar para sus más elevados propósitos. Y prácticamente hoy vamos a tocar un punto de santidad que vimos la vez pasada, ya no pude abordarlo por el tiempo, pero hoy vamos a hablar de la santidad. Santidad significa básicamente separación del mundo y consagración a Dios. Esa es la santidad. Mucha gente confunde la santidad cuando están todos vestidos con su copote, dándose golpes de pecho y ahí caminando por las calles como locos. Eso no es santidad. La santidad es alejarnos del pecado y santificarnos para el Señor. Eso es lo que es prácticamente la santidad. Y podemos santificar cualquier cosa, es declarar que pertenece a Dios. Por ejemplo, puede referirse a personas, lugares, objetos. Y en Éxodo capítulo 13, versículo 12, quiero leerle el primer punto de lo que es separar o consagrar algo para Dios. Y en el versículo 13 de Éxodo dice, Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, es decir, apártame para él, para mí, cualquiera que abriere matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales. Esa es una forma de cómo consagrar las cosas. Y luego en el mismo capítulo 19, adelantito, Dios nos habla en el versículo 5 y 6, dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz, y guardares mi pacto, fíjate que son dos condiciones. Dice, pues si dieres oído a mi voz, estar atentos, lo que nos compartieron en casa de oración este martes, estar escuchando, atento a la voz de Dios. Dice, y guardares mi pacto, es decir, su palabra. Vosotros, es decir, tú y yo, seremos su especial tesoro sobre todos los pueblos. Porque mía es toda la tierra. Versículo 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Es decir, a usted y a mí. Somos los hijos espirituales de Dios. Luego, en un sentido ético, la palabra santidad significa una conformación progresiva del creyente a la imagen de Cristo. Eso es santidad. Vamos creciendo de gloria en gloria hasta parecernos un día al carácter de Jesús. Ese es el plan de Dios para usted y para mí, porque dice que somos su especial tesoro sobre toda la tierra. Bien, en 2 de Corintios, quiero llevarlo a 2 de Corintios, vamos a tocar algunos temas interesantes. En 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18, habla esto, la escritura. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, coma, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es decir,
A través de la vida, a través del tiempo que caminamos con Dios y de nuestra relación íntima con el Señor, vamos transformándonos de gloria en gloria. El Espíritu Santo transforma nuestras vidas de gloria en gloria hasta parecernos más a Jesús. Eso es lo que está diciendo este versículo. Y en Primera de Juan, quiero llevarle a Primera de Juan, versículo 3, capítulo 3, perdón, dice la Escritura lo siguiente: Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, porque sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Fíjese bien, semejantes a Él. ¿En qué? En el carácter. Dice, porque lo veremos tal como es, y todo aquel que tiene una esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Es decir, tenemos que entender quién es Dios. Si queremos entrar a su reino, un día tenemos que ser puros como Él es puro. Esto es lo que nos dice la Escritura. Eso habla del carácter de nosotros. Acuérdese, cada decisión diaria que usted y yo tomamos forja nuestro carácter. Bien. Y luego, hablando de santidad, en Primera de Pedro, Dios nos está hablando lo siguiente. Déjenme ir a Primera de Pedro. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 dice: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, es decir, nuestro coco. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, y no nos conformemos a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sé santo, porque yo soy santo. Si Dios nos está llevando a eso, a una santidad, que entendamos quién es Dios. Es decir, sin santidad nadie podrá estar en la presencia de Dios, aunque le digan lo que le digan. Bien. Ahora, desafíos de cómo vivir como hijos de luz. Y aquí vamos a entrar en unas cosas muy buenas. En Efesios capítulo 4, si me acompaña Efesios capítulo 4, vamos a entrar versículo 17 al 31. A ver, capítulo, sí, Efesios 4, del 17 al 31, nos dice esto. Esto pues digo y requiero en el Señor. Sí, es una orden que Dios nos está dando. Que ya no andemos como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, si andan vagando con un chorro de cosas. Eso es lo que dice esto. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Es algo muy importante. Muchas veces a través de los años tú estás compartiendo con gente y le dices, ¿sabes qué? Tienes que dejar algunas amistades que te están influyendo, que pueden echarte a perder, que te pueden jalar. La Biblia dice que ellos se conviertan a ti, no que tú te conviertas a ellos. Y ¿sabes qué te dice? Dice, no, pues es que yo soy así y nadie me va a cambiar. Bueno, pues ahí está bien, nadie te va a cambiar. Pero eso se llama dureza de corazón, que no quieren entender el plan de Dios para su vida, para tener mejores bendiciones de parte de Él. Y continúo. Ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, tú y yo, no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad lo habéis oído, y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesucristo. 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es decir, tenemos que renovar nuestra mente a través de leer la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Bien,
Hasta ahí vamos a llegar. Y luego quiero llevarlos a Romanos capítulo 8. En el libro de los Romanos capítulo 8, quiero leerle algo bien interesante, que estamos hablando del carácter y de la santidad. Versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es decir, si estamos viviendo conforme a las cosas que el mundo le gusta, y usted sabe cuál es. Dice aquí, entonces los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, aunque tú te digas cristiano o cristiana. Si estás viviendo conforme al mundo, no puedes agradar a Dios. Esa es la primera recomendación. 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es decir, aquí habla de un nuevo nacimiento en Cristo. Es decir, si no tenemos el Espíritu de Cristo, no podemos tener el Espíritu Santo. Si no hemos nacido de nuevo, no podemos entrar al reino de Dios. Jesucristo puntualmente nos enseñó a través de la Escritura en Juan capítulo 3, una enseñanza con un maestro de la ley llamado Nicodemo. Y quiero leerle nada más en Juan 3, hablando que si no tiene el Espíritu de Cristo, porque esto es muy importante que usted sepa esto. En Juan capítulo 3, en Juan capítulo 3, del 4 al 6, le quiero leer. Ya ve que vino Nicodemo de noche para preguntar unas cosas a Jesús. Bueno, usted ya sabe la historia. En el capítulo 3, versículo 4, nos enseña lo siguiente. Nicodemo le dijo, respondió, el versículo 3, Dios le respondió, Jesús le dijo, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y luego miren lo que contestó Nicodemo. Le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Si este cuate no tenía ni idea de lo que estaba hablando Jesús. Pero un hombre muy reconocido, un erudito del Sanedrín en aquellos años de los fariseos. Y Jesús le dijo, si no naces de nuevo no puedes entrar al reino. Punto. Y luego fíjate lo que le dice aquí. De cierto os digo que si no nacieres del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Es decir, para que usted y yo nazcamos en el espíritu, es con una oración muy sencilla que quiero aprovechar que está usted viéndome y gracias por vernos. Esta oración sencilla, que le diga, Señor Jesucristo, mire, todos nacemos del pecado original de Adán y Eva. Todos fuimos contaminados por eso. Y cuando Cristo le dice a Nicodemo que tenemos que nacer de nuevo en el Espíritu, quiere decir que tenemos que entrar nuevamente un Espíritu de Cristo en nosotros para renovar nuestro espíritu caído de Adán y Eva. ¿Y cómo se hace eso? Con una oración que está en Romanos 19, que dice así, y quiero que repita conmigo, le diga, Señor Jesucristo, hoy quiero nacer de nuevo porque tú dices en tu palabra que si no nacemos de nuevo no podemos entrar a tu reino. Y hoy, Señor Jesucristo, yo me arrepiento con todo mi corazón de mis pecados y te pido perdón. Y en esta mañana yo me arrepiento con todo mi corazón y te entrego mi vida. Ven, Cristo, y toma el centro de mi corazón y hazme Señor de tu vida. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Con esta pequeña oración, usted ya nació en el Espíritu. Y por tal motivo, usted puede recibir también el Espíritu Santo. Y ya tiene vida eterna. Usted ya puede entrar al reino. Bien, continuamos. Y luego dice aquí, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces ya tenemos el Espíritu de Cristo, ya nacimos de nuevo con esta oración y ahora dice el Espíritu Santo.
es el Consolador, el que vino en Hechos 2, que le dijo a sus discípulos Jesús: mas conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, mandaré el Consolador para que no estén solos ustedes y estarán siempre con ustedes. Ese es el Espíritu. Este versículo de 8 y 9 del capítulo 8 de Romanos habla del nuevo nacimiento y del Espíritu Santo de Dios completo en un cristiano. Ok, continuamos. En 1 Corintios 6, quiero llevarlo otra vez a 1 Corintios 6, hablando de la santidad. 1 Corintios 6 nos dice lo siguiente, 19 y 20, quiero leerles. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Es decir, ya tiene el Espíritu de Cristo, ya nació de nuevo, ahora necesita la llenura del Espíritu Santo, y de eso está hablando aquí. Somos templo del Espíritu Santo de Dios. Tu cuerpo, mi cuerpo son templo del Espíritu Santo de Dios, dice aquí en la Escritura, el cual está en nosotros, el cual tenéis de Dios, y Dios lo mandó el día de Pentecostés. Y no sois vosotros, porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Caray. Entonces quiere decir que nuestro cuerpo y nuestro espíritu ahora ya son de Dios. Si usted ya nació de nuevo, su cuerpo y su espíritu son del Señor. ¡Wow! ¡Qué padre! ¡Qué padre es el nacimiento en Cristo! ¿Verdad? Bueno, y luego decidamos vivir en luz y en santidad. En Efesios capítulo 5, adelantito, quiero leer el capítulo 5, versículo del 1 al 5 otra vez. Dice, andad como hijos de luz. Sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. Dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero mire lo que dice. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni trolerías y tranzas, que no conviene, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios. Si Dios nos está hablando que debemos de salir del mundo, de lo que la gente busca, nosotros tenemos que buscar al Señor. Él tiene planes buenos para nosotros. Sus pensamientos son más altos que los tuyos y los míos, y tiene planes mejores para nuestras vidas, que a veces nosotros nos aferramos a nuestras ideas o lo que el mundo nos ofrece. Bien, quiero darle un ejemplo rápidamente de la vida de José. José es una de las historias favoritas mías. Y rápido quiero dárselo porque tengo algo que quiero compartir de fuerte. En Génesis 39, usted sabe que fue vendido por sus hermanos, lo quisieron matar en una cisterna, no tenía agua, lo sacaron, pasó unos mercaderes, lo vendieron a José y llegó a la casa, lo compró un hombre llamado Potifar y lo puso al frente de su casa. Y bueno, pues tenía una esposa, Potifar, y como era un hombre muy ocupado, pues yo creo que no le hacía caso a la esposa. Y dice en la Escritura, en el capítulo 39 de Génesis, que ella quiso acostarse con él, quiso tener relaciones sexuales con él. Y dice aquí que él huyó de eso. Eso es una prueba de pureza personal y de carácter, amigo y amiga, hermano y hermana en Cristo. Luego en Génesis, fíjese, en Génesis 45, 1:5, dice que hubo una gran hambruna en la tierra. Y entonces ya José era el segundo de todo el rey de Egipto, era el mero mero, para que me explicara, era el que se encargaba de todos los asuntos económicos del reino de él. Y entonces de repente los hermanos llegaron a comprarle alimento hasta acá. ¿Y qué creen que pasó? Que José se da cuenta que llegan sus hermanos que le vendieron, que no lo querían, que lo odiaban. Yo creo que, bueno, no sé, ¿verdad? A lo mejor José dijo, mira nomás, arrieros somos y en el camino andamos, ya me los pusiste de pechito. Seguramente. Pero deja de decirle algo, él no reaccionó así.
¿Por qué cree? Porque pasó 13 años puesto bajo presión en cárcel para poder moldear su carácter. A lo mejor otra persona no tratada por Dios dice, aquí estuvo ya la mía, ahora sí, aquí me los voy a sonar, o los voy a hacer sufrir para que se le quite, ¿verdad? No, él reaccionó diferente. ¿Por qué? Porque Dios moldeó un carácter, transformó un carácter, no sé, resentimientos, odio contra los hermanos. ¿Qué no tendría José? Póngase en su lugar. Que usted le hicieran eso. ¿Qué? No, yo tengo una venganza. Dije, el día que los vea me los sueno, ¿verdad? Bueno, pues las pruebas que pasó José, tratadas por Dios, cambiaron su forma de actuar. Y eso se llama carácter. Bien. Y luego aquí hay algo muy interesante que me gusta. ¿Por qué una persona estándar, es decir, usted contrata a una persona que trabaje en su empresa, trabaje en su casa, que le ayude con su huerta, que le ayude con lo que usted quiera? Un chofer para usted es un obrero, un trabajador. ¿Qué diferencia entre una persona así y un obrero de Dios? Y rápidamente quiero compartirle esto. Porque el estándar de un obrero o un siervo de Dios es tan alto, así de un siervo de Dios debe ser más alto que un obrero normal. Bueno, aquí le voy a decir algo interesante. Porque el ser siervo de Dios es diferente a un siervo de un ser humano. Primero, el ser humano, un siervo, es alguien que descubre lo que su amo desea y que haga y luego va y lo hace. Sí, el amo le dice, o el patrón, como usted quiere llamar, oye, mira, me vas a lavar a la mañana el coche, en la tarde vas a regar esto, al mediodía vas a hacer esto, vas a ir por esto, y en fin, le da todas las instrucciones y te vas a las 6 de la tarde. Eso es una persona contratada. Un siervo también de un señor humano trabaja para su amo, para el que le está pagando. Así debe ser. El amo le dice lo que cree que quiere que haga, va y lo hace y punto. No le importa cómo es la persona, simplemente tú cumples con mi trabajo, me sirves. No cumples con el trabajo, te pintas. Así de sencillo es esto. El amo no le interesa las motivaciones, ni el corazón de esa persona, ni el carácter del siervo que tiene a su disposición, que ejecute las órdenes. Lo único que le interesa es que trabaje y que le cumpla con lo que él está ordenando. Eso prácticamente es una persona que contratamos. Ahora, vamos a ver lo que es la diferencia entre un obrero de Dios. Dice aquí lo siguiente. Primero, el obrero de Dios trabaja y actúa a través de sus siervos. Dios está trabajando con cada obrero y cada siervo de Dios. Por ese motivo, el siervo de Dios es una vasija que debe ser formada por el alfarero. Y en Jeremías 18, del 1 al 6, rápidamente quiero leerle esta historia. Las palabras del Señor vino a Jeremías diciendo, levántate y ve a la casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, fue Jeremías a la casa, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra del Señor, diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí, como barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano de casa, oh Israel. ¿Qué diferencia entre una persona obrero terrenal que trabaja por una persona que le paga? ¿Y qué diferencia para un siervo o sierva de Dios? Y luego leí algo que me sacó de onda, pero reaccioné. Una vasija limpia no puede ser usada por Dios. Fíjese bien, una vasija limpia no puede ser usada por Dios. Y yo dije, no voy a quitar eso, se equivocaron. Pero me vino luego, un tiempo, bueno, he dado yo en muchos ranchos, esa es la verdad, y he comido frijoles de olla. Entonces, las jarras que compramos en un lugar, en un mercado, de barro para hacer los frijoles, para cocer los frijoles, no se pueden usar nuevas, sino que tenemos que curarlas, como dice. Si usted la usa nueva, le echa el agua, le echa los frijoles, se le derrama todo, porque está nuevecita. Entonces tiene que ser tratada, curada, así le llama la gente del campo. Y es sencillo, muy sencillo, le pone agua hirviendo y le avienta un puño de cal y empieza a hervir ese barro para que pueda sellar todos sus poros y entonces pueda ser utilizable. Eso es exactamente lo que Dios hace con nosotros como
barro en sus manos. Si dice, ¿sabes qué? Quiero cambiar ese carácter. Ya tiene Dios el ingrediente, ya tiene todos los ingredientes bonitos que tenga que tener ahí, los mete a la ollita esa, le prende fueguito y empieza a hervir. Y entonces andamos, Jesús, ¿qué onda con esto? ¿Por qué me está pasando a mí esto? ¿Por qué no al vecino, verdad? Y entonces es cuando, pero Dios dice que nos va a hacer como el alfarero, para hacer un barro y una jarra más hermosa para Él. Esa es la diferencia del obrero en Cristo Jesús. Bien, el poder de la salvación de Dios contenido en el Evangelio, predicado por hombres espiritualmente dañados, puede perder su unción y capacidad a tal grado que en vez de bendecir puede ser perjudicial para el creyente. El Levítico 11:26 dice lo siguiente, hablando de carácter, todo animal de pezuña que no tiene pezuña hundida ni rumia tendréis por inmundo, y cualquiera que lo tocare será inmundo. Todo lo que tocare al inmundo será inmundo. Fíjese bien, alguien dijo esto, enséñanos lo que sabemos, pero reproducimos lo que somos. Nos reproducimos de lo que somos. Eso habla de carácter. Nosotros somos la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ya no sirve para nada. Si nosotros, los cristianos. Un pastor conocido que lo conocí hace muchos años, que iba al Instituto Bíblico y aparte iba muchas veces ahí a Puebla, se llamaba don Fermín García, comentó en un congreso de líderes sexto. Lo que está matando a la iglesia no son los que han caído y ya no están, sino los que están caídos siguen al pie ministrando. Y me quedé yo de a seis. ¿Cómo? Y en la clase anterior o dos clases anteriores que tuvimos de esto, vimos algunas características que es la avaricia, la inmoralidad y la rebeldía contra la autoridad, algunas de las causas por cual los cristianos caen y se desvían de Dios. Pero quiero darle una historia verídica que escribió el hombre Ralph Mahon, el que hizo el Callao del Pastor, y quiero leérsela rápidamente y con esto voy a terminar. Durante la época de 1930, un evangelista procedente de Sudáfrica llamado Van Eyck, es decir, A-I-K-E, Eyck, que fue a Australia para ministrar, era un hombre con tremendo poder y unción en su vida, escuche, con unción y poder en su vida, incluyendo un don de sanidad. Este hombre sostuvo cruzadas de evangelismo y sanidad a través de Australia y toda la ciudad tuvo reuniones, miles de personas acudieron. Grandes milagros según su ministerio, cientos de personas eran sanadas de diversas enfermedades. Después de 18 meses, miles habían recibido al Señor Jesucristo a través de su ministerio y como resultado surgieron una docena más de congregaciones nuevas a su alrededor. Pero entonces se descubrió que toda ciudad donde este hombre había estado ministrando, él había estado involucrado en inmoralidad sexual. Algunos de los pastores principales del país lo confrontaron y le dieron un ultimátum: o te vas de inmediato de Australia o nos encargamos de que tu historia se reportada en una plana de todos los periódicos principales de Australia. Y este evangelista se fue y regresó a Sudáfrica, pero en lugar de desistir el carácter, de reconocer, siguió adelante. Después de un tiempo se descubrió que estaba viviendo en inmoralidad. Es peligrosísimo manejar el poder de Dios cuando no estás limpio. Aguas, amados, aguas a gusto. La última noche, en una de sus campañas de cierta ciudad con miles de personas presentes, estaba a punto de predicar cuando de repente un hombre se puso de pie en la congregación señalando con su dedo a este evangelista y le gritó: eres un adúltero. Imagínense enfrente de una titipuchal de gente: eres un adúltero, antes de que empezara la reunión. Has dormido con mi mujer y estás sucio. Eres un hipócrita y no tienes derecho a llamarte siervo de Dios. Miles de personas escucharon esta acusación y tomó por sorpresa al evangelista este. E inmediatamente respondió este evangelista lo siguiente: estas acusaciones no son verídicas. Ese hombre es un mentiroso y pronunció un juicio. El hombre que en este momento dice la verdad, que viva. Y el hombre que miente, que muera dentro de 72 horas. Pronunció este juicio ante miles de personas.
Después de la reunión, los amigos lo estaban esperando y lo acompañaron a un río donde iban de cacería. Durmieron a la orilla del río y llegó una mosca tsetse, de la cual se transmite una fiebre mortal, y le picó a este evangelista. Dentro de las 72 horas de que pronunció el juicio, el evangelista murió bajo su propia maldición. ¡Wow! Pero ahí no acaba la historia. Tristemente la historia no termina ahí. Vayamos otra vez a Australia 30 años después, 1960. Un hombre llamado Leo Harris encabezaba un movimiento de alrededor de 100 iglesias cristianas, y se acercaron a él varias iglesias que habían nacido como resultado de la actividad evangelista de este hombre inmoral. Pidiendo que pudiera ayudarles, aunque le faltaba un liderazgo fuerte, aceptó tomar 3 de ellas. Dentro de un periodo de 90 días, recibió de llamadas 3 iglesias, las cuales le pedía que fuera para tratar los problemas de inmoralidad que habían surgido en sus congregaciones. Brotó lo malo. Así que fue a visitar esas iglesias y trató con los problemas. Quitó a los líderes, puso a los culpables bajo disciplina y consideró que la situación ya estaba solucionada. Pero entre los próximos 3-4 meses ocurrió la misma situación en estas 3 iglesias. Nuevamente trató con el problema pensando que sería el fin. Pero durante el año, otra vez estaba en cada de las iglesias por el mismo problema, y no había tenido problemas con ninguna otra de sus 100 iglesias. Pero estas 3 tenían problemas de inmoralidad, vez tras vez. ¿Qué está pasando? Entonces este hombre se puso a ayunar, a orar, y Dios le habló en Génesis 1, 24 y 25, que dijo: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y animales según su especie. E hizo Dios animales a la tierra según su género, sea santo o sea perverso, y todo animal según su especie. Con este pasaje el Señor le enseñó que cada cosa viviente produce su género. El principio de la cosecha es esta, que vamos a reproducir conforme a nuestro propio género, a nuestro corazón. Luego el Señor le dio otro pasaje: y todo lo que el inmundo tocare será inmundo. Entonces el Señor le habló y le dijo: estas congregaciones nacieron de fornicación y adulterio. El hombre que les trajo el evangelio era inmundo y sucio, y esa inmundicia sigue con ellos, y todavía va a ser visitado a los hijos de la segunda y tercera generación. No tienes otra opción sino romper comunión con ellos, y así lo hizo. Todo aquello que el mundo tocare será inmundo. Esto trae una verdadera seriedad acerca de la importancia de mantenernos puros y santos delante del Señor. Esto es una historia real, no se la estoy inventando. No podemos andar jugando con inmundicia sin contaminar a otros. Esta realidad se aplica a nuestras congregaciones y también a nuestras familias. Este hombre con este carácter, a pesar que lo señalaron, no fue como David, fue como Saúl. No quiso confrontar su pecado, y él mismo pronunció un juicio, y él mismo se llevó a su juicio a cabo. Aguas con nuestro carácter, amados. Tenemos que cuidarnos, tenemos que ser santos como Él es santo, es puro como Él es puro. Si tú estás compartiendo en una congregación y estás pasando algo así, tienes que parar, hablar con tu pastor, pedirle perdón a Dios y arreglar esto, porque va a pasar lo mismo que esta historia. Que Dios me los bendiga. Nos vemos el próximo domingo, si Dios nos lo permite. Que pasen una excelente tarde, guárdense y pronto estaremos juntos. Hasta luego.